Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y en esta oportunidad les quiero hablar de citología hormonal. ¿Cómo podemos a nivel citológico y observando la maduración del epitelio vaginal, cómo se puede evaluar la función ovárica? Eso es lo que se busca con la citología hormonal, así que en este video les voy a explicar un poco sobre esto, qué es lo que vamos a encontrar en la citología, qué tipo de células, qué cambios vamos a ver en esas células, todo esto y por supuesto las fases del ciclo menstrual y cómo es su reporte a nivel citológico. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y por supuesto, no olviden darle like, comentar y compartir. Recuerden que eso nos ayuda a crecer como canal y por supuesto es una forma de apoyarnos. También los invito a visitar nuestra web citologiacienciaarte.com en donde encontrarán información relacionada a la citología y por supuesto los cursos y diplomados que tenemos disponibles para ti. Y también los invito a seguirnos en Instagram, @citología, ciencia y arte. Allí todas las semanas hacemos citotest en nuestras historias y son geniales, les ayudan a mantenerse al día en relación al mundo de la citología, son gratuitos, obviamente, y son muy, muy buenos. Así que los invito a que nos sigan y también conozcan todo el contenido que tenemos en Instagram. Sin más que agregar, vamos a comenzar con nuestro video. De una vez les advierto que este es un video que va a ser un poco largo seguramente y el tema es un poco denso, así que véanlo con calma y si lo tienen que ver varias veces, pues por supuesto háganlo, pongan pausa y anoten. Vamos a comenzar explicando muy brevemente cómo es el ciclo menstrual, qué hormonas intervienen, qué es lo que ocurre a nivel del ovario, qué es lo que ocurre a nivel del endometrio y más adelante vamos a hablar qué es lo que ocurre a nivel del epitelio vaginal, que es específicamente lo que nos interesa desde el punto de vista de citología. Pero recuerden que nosotros siempre tenemos que tener un conocimiento más allá de lo que vemos solo en la citología para comprender todos los eventos de lo que vamos a observar y los diagnósticos que vamos a hacer. Entonces siempre debemos conocer la función, el funcionamiento de los distintos órganos que están involucrados. Entonces en el ciclo menstrual van a estar involucrados los ovarios, el endometrio, y en este caso la vagina, porque va a ocurrir una maduración del epitelio vaginal que nosotros vamos a observar en citología y que nos va a permitir también saber en qué fase del ciclo se encuentra la paciente. Vamos en esta primera parte a explicar qué es lo que ocurre a nivel del ovario, que es el esquema que tenemos en la parte superior, y lo que ocurre a nivel del endometrio. A nivel ovárico vamos a tener tres fases, una fase folicular, una fase de ovulación, que realmente dura un día, y una fase luteínica. En la fase folicular, en la fase ovárica en general, vamos a tener acción de dos hormonas que se producen a nivel de la hipófisis. Y esas hormonas son la FSH, que se llama folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. La FSH y LH ambas actúan a nivel del ovario, pero por supuesto con funciones diferentes. La FSH lo que va a generar es la maduración de ese ovocito para que finalmente se produzca ese óvulo. Y eso va a ocurrir en la fase folicular. Comienza en esa maduración o el crecimiento de ese folículo y esa maduración de ese ovocito hasta que finalmente se forma el óvulo. Y la LH, la hormona luteinizante, va a actuar a nivel de ese folículo para estimular la liberación de ese óvulo y también promover la formación del cuerpo lúteo. Una vez que ocurre la ovulación, ya se liberó ese óvulo, eso ocurre alrededor del día 14. Y si nos damos cuenta allí en el esquema de las hormonas que tenemos en la derecha, vamos a ver que la línea azul y la línea rosada corresponden a esas dos hormonas que les mencionaba, FSH y LH. Y ese pico de esas hormonas, ese pico siempre nos habla de la mayor producción, cuando alcanzó el máximo de producción de esas hormonas, fue justo en el día de la ovulación, que es aproximadamente en el día 14, en un ciclo de 28 días. Recuerden que generalmente en todos los textos ustedes van a encontrar que el ciclo menstrual se explica en un ciclo de 28 días, pero recuerden que los ciclos menstruales, la cantidad de días es variable. Hay ciclos más largos de 30 a 32 días. Pero generalmente, en promedio, la mayoría de las mujeres, o un gran número de ellas, tienen ciclos de 28 días.
Si nos damos cuenta, entonces, estos niveles de FSH y LH tienen sus picos en lo que es el día 14, el día de la ovulación. Pero al mismo tiempo hay un pico de estrógenos, que los estrógenos son hormonas que se producen a nivel del ovario. Estos estrógenos actúan a nivel del endometrio para hacer que ese endometrio se engrose, que ese epitelio prolifere, y esos estrógenos también van a actuar a nivel de la vagina para madurar el epitelio vaginal. Recuerden que el epitelio vaginal es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces, justo en el día 14 tenemos picos de 3 hormonas, la FSH, la LH y los estrógenos, en esos días 13, 14, que es justo el periodo de ovulación. Una vez que se libera ese óvulo, que lo que busca es ser fecundado, se libera ese óvulo. Vamos a entrar en lo que es en el ovario, en la fase luteínica. Se formó ese cuerpo lúteo gracias a la hormona luteinizante, que además de promover la liberación del óvulo, también ayuda a la formación del cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo va a comenzar a producir la progesterona. La progesterona también va a actuar a nivel del endometrio. En el caso de la progesterona, los niveles de progesterona, si se dan cuenta, comienzan a aumentar después del día 14, después de que ocurre la ovulación, y alcanzan un pico alrededor del día 20, 21 aproximadamente. Esos niveles de progesterona van ascendiendo hacia esos días. Si ocurre una fecundación, los niveles de progesterona se van a mantener elevados para mantener ese epitelio endometrial engrosado. Porque recuerden que una vez que ocurre la fecundación, ese producto de la fecundación se va a implantar en el endometrio, a nivel del útero, que el endometrio está recubriendo el cuerpo del útero. Entonces, ahí va a ocurrir la implantación, y para que eso ocurra tiene que haber un engrosamiento de ese epitelio endometrial. Para que y para que el embarazo pueda continuar, ese epitelio tiene que mantenerse engrosado, y por eso durante el embarazo los niveles de progesterona se mantienen constantes. Si no ocurre un embarazo, no hay fecundación, entonces los niveles de progesterona comienzan a decaer. Después del día 21 comienza un descenso y alcanza los niveles mínimos ya durante el día 27, 28, cuando ya finaliza el ciclo. Eso es lo que ocurre a nivel del ovario. Entonces tenemos la fase folicular, esa maduración del folículo, la ovulación, la liberación del óvulo, y la fase luteínica con la producción del cuerpo lúteo, que me va a producir con la generación del cuerpo lúteo que produce la progesterona. Si no ocurre fecundación, pues ese cuerpo lúteo se va a degenerar y se forma el cuerpo albicans y los niveles de progesterona caen. A nivel del endometrio, los nombres de las fases van a ser distintos. Vamos a tener la menstruación, que conocemos todos, que es esa descamación de ese epitelio que se engrosó, y además de salir el epitelio, también va a salir sangre, porque durante ese proceso, durante ese ciclo menstrual, en esa formación de ese engrosamiento epitelial, se van formando vasos sanguíneos, que esos vasos sanguíneos son los que van a alimentar o los que van a ayudar a la formación de la placenta y todos los vasos sanguíneos necesarios para alimentar al embrión y posteriormente al feto. Entonces, todo eso necesita formarse durante ese periodo. Vamos a tener después de la fase de menstruación una fase proliferativa, que es cuando van a estar esos estrógenos actuando para que ese epitelio endometrial prolifere y aumente su número de células. Y luego entramos en una fase secretoria, que es esa producción de vasos sanguíneos, aumenta y también sigue engrosándose ese epitelio. Eso sí, una explicación muy sencilla y muy básica de lo que ocurre, ¿no? Si, como les decía, si ocurre un embarazo, pues ese epitelio se va a mantener engrosado gracias a la acción de la progesterona. Y si no, pues esos niveles de progesterona caen, y cuando esos niveles de progesterona caen, pues comienza a descamarse todo ese epitelio endometrial y viene la menstruación. Eso es lo que ocurre a nivel del ovario y a nivel del endometrio. Ahora vamos a hablar de se puede hacer una evaluación hormonal en cualquier tipo de muestra vaginal o cervicovaginal o citología uterina o de cuello uterino específicamente. Realmente no. La muestra que es recomendada para hacer una evaluación hormonal propiamente dicha debe ser una muestra que venga del fondo del saco vaginal, allí donde yo les estoy señalando con el circulito. De ahí debe tomarse la muestra para evaluación hormonal, de citología hormonal.
En algunos textos también indican que se puede hacer evaluación hormonal con el flujo vaginal. También se puede hacer, pero preferiblemente que sea una muestra, un raspado del fondo del saco vaginal, porque necesitamos ver las paredes de la vagina, las células de esas paredes vaginales, para evaluar si existe efectivamente una buena acción de esos estrógenos, si hay una buena función de los ovarios. Ahora vamos a ver qué es lo que está ocurriendo a nivel de ese epitelio que nosotros vamos a evaluar a nivel citológico. Aquí entonces vamos a enfocarnos específicamente en las fases del ovario, de esa fase folicular, de esa fase luteínica y de la ovulación. ¿Por qué del ovario? Porque nosotros a nivel citológico vamos a evaluar es la función ovárica. Entonces vamos a enfocarnos en esas fases. Vamos a tener que durante la fase folicular, el epitelio de la vagina va a tener acción de los estrógenos y por eso no habla de acción estrogénica. Recuerden que durante esa fase folicular comienza a incrementarse los niveles de estrógenos y que alcanzan su pico máximo en la ovulación. Entonces, esos estrógenos ayudan a la maduración del epitelio. ¿Qué es lo que vamos a tener en la citología? Entonces, células en una primera fase temprana, en ese inicio en esa fase folicular, vamos a tener células intermedias que van a estar con sus citoplasmas amplios, poligonales, no están plegadas, son células que están amplias, sin plegamientos, y a medida que avanza esa fase folicular comienza a aparecer mayor cantidad de células superficiales porque los estrógenos están promoviendo la maduración de ese epitelio. Los fondos de estos extendidos son fondos limpios, donde voy a tener una microbiota basilar. En condiciones normales debería ser una microbiota basilar. Entonces vamos a tener nuestra microbiota basilar, gran cantidad de células intermedias, con predominio de células intermedias en esa fase folicular. A medida que nos vamos acercando hacia el día de la ovulación, que sería el día 14 o el día o la mitad del ciclo, el día justo en la mitad del ciclo ocurre la ovulación. Ya en el día de la ovulación, el predominio de células va a ser de células superficiales, porque se alcanza el máximo de maduración de ese epitelio. ¿Y quiénes son las células más maduras de ese epitelio? Las células superficiales. Entonces allí voy a tener células superficiales con sus citoplasmas amplios, poligonales, con sus núcleos picnóticos, que recuerden que las células superficiales tienen núcleos picnóticos, que son esos núcleos chiquititos, densos, y pues sus citoplasmas poligonales y rosados, o eosinófilos, que también se les conoce con ese término. Todo esto anótenlo porque eso es lo que vamos a ir evaluando posteriormente cuando hablemos de los índices para evaluar una citología hormonal. En la ovulación, entonces, el predominio es de células superficiales. Una gran cantidad de células superficiales me indica que la paciente está ovulando. Y luego, entonces, comienza a caer esos estrógenos. Ya en la ovulación, recuerden que es el pico de estrógenos y posterior a la ovulación caen los niveles de estrógenos y por lo tanto ese epitelio comienza a descamarse. Entonces se empiezan a perder esas células superficiales y entramos en la fase luteínica. En la fase luteínica, como es un epitelio que se está descamando, las células se están degenerando, entonces ahí el fondo del extendido comienza a ser un poco más sucio, tenemos mayor cantidad de microbiota porque son células que se están degenerando, entonces tenemos mucha microbiota basilar. Recuerden que los bacilos se alimentan del glucógeno de las células intermedias y si tengo una gran cantidad de células intermedias que se están descamando, pues los bacilos van a estar allí alimentándose de ese glucógeno y por lo tanto voy a tener citólisis. Es muy frecuente en los fondos citolíticos en esta fase del ciclo. Por lo tanto, recuerden que en los fondos citolíticos voy a tener una microbiota basilar, núcleos desnudos y detritus celular. Por lo tanto, eso me va a generar un fondo sucio. Por eso durante esta fase del ciclo tienen esos fondos en la muestra citológica, son más sucios y ya comienzan a aparecer también elementos inflamatorios. Comienzo a tener elementos inflamatorios de tipo neutrófilos y esa cantidad de elementos inflamatorios es variable, pueden ser escasos a moderados, porque hay una degeneración de esas células y se está descamando ese epitelio. Entonces allí voy a tener un fondo un poco más sucio, producto de la citólisis, pero también de esos elementos inflamatorios que voy a poder tener en la muestra. Voy a tener en la fase luteínica células intermedias, pero estas células intermedias van a estar agrupadas y van a estar plegadas, a diferencia de lo que tenía en la fase folicular,
que en la fase folicular les decía que las células estaban aisladas y bien amplias, bien bonitas las células. Aquí no, aquí las células intermedias comienzan a plegarse, que son también las que se conocen como células naviculares, como en muchos textos seguramente las van a conseguir. Naviculares como de nave, como de barquitos. Entonces se pliegan y parecen como barquitos, como naves. Por eso les ponen el nombre de naviculares. Son células plegadas, células intermedias plegadas, que las asocio con esa fase del ciclo menstrual que es la fase luteínica. Eso es lo que vamos a evaluar en una citología hormonal. Si estuviéramos en una muestra que no es para evaluación hormonal, sino en una muestra de citología normal, de una citología, un Papa Nicolau común y corriente, también voy a ver estas características, obviamente, porque esto también va a ocurrir en el exocervix, esta maduración epitelial. Pero además, también recuerden que si estamos, por ejemplo, en la fase menstrual, yo puedo ver células endometriales. Y de hecho es la única, en una paciente en edad reproductiva, el único periodo en donde yo espero ver células endometriales es durante la menstruación porque se descaman. Entonces, estas son cosas que yo debo tener en cuenta y por eso es importante saber qué es lo que ocurre en ovario, qué es lo que ocurre en endometrio y qué es lo que ocurre en el epitelio del cuello y de la vagina. Ahora vamos a hablar de qué datos clínicos son necesarios para yo hacer una evaluación de una citología. Es una evaluación hormonal de una citología. Debo tener la fecha de la última regla o fecha de la última menstruación, que es eso que coloco allí como FUR. Es súper importante para yo obviamente, establecer, bueno, en qué fase del ciclo debería estar esta paciente. También es importante que, aunque no lo coloque allí, es importante saber, si es que la paciente lo sabe, porque en ocasiones no lo sabe, un estimado de cuánto dura su ciclo menstrual. Si es un ciclo de 28, de 30 días, eso también nos puede orientar. Pero con la fecha de la última regla también es suficiente. La edad también, por supuesto, no es lo mismo una paciente de 60 años que una paciente de 30. Eso también es importante. El uso de anticonceptivos y el tipo de anticonceptivos, si son estrógenos o si son progestágenos. Eso también es importante porque recuerden que los estrógenos son los que van a ayudar a la maduración de este epitelio. Los progestágenos no, pero los estrógenos sí. Entonces, esa información también es importante saberla. No es tan importante saber si el anticonceptivo es oral o es un implante o es una inyección. Eso no es relevante porque la acción que van a tener esas hormonas que son exógenas va a ser exactamente la misma como si fueran las hormonas endógenas, es decir, los mismos estrógenos o la progesterona que se produce en los ovarios, la función va a ser la misma. O sea, ahí no va a cambiar eso. Pero sí es importante saber el uso de anticonceptivos, porque obviamente en una paciente que sea de 60 años, que toma algún tipo de terapia de reemplazo hormonal, que toma estrógenos, por ejemplo, pues allí vamos a tener un tipo de células que para su edad no sería lo esperable, ¿no? Ya eso lo vamos a conversar más adelante. Y por supuesto, saber si la paciente está embarazada o está en periodo de lactancia, eso es importante. Generalmente se hacen evaluaciones o se solicita una evaluación hormonal por citología en pacientes en edad fértil. Rara vez lo van a solicitar en una paciente que sea menopáusica, pero toda esta información es importante siempre conocerla porque aunque nosotros hagamos un estudio de una Papa Nicolau común y corriente, sin que nos soliciten una citología hormonal, un estudio hormonal, siempre uno está evaluando el tipo de células que hay, las características que tienen y eso también orienta hacia el ciclo. De cierta manera, siempre hacemos una evaluación indirecta del ciclo menstrual para saber si efectivamente lo que estamos observando corresponde con la edad de la paciente, con la clínica de la paciente, porque no es normal que, por ejemplo, veamos células inmaduras en una paciente que esté en edad fértil, que tiene 30 años, por ejemplo. No se espera porque es una paciente que debería tener acción de los estrógenos, pero si tiene ciertas condiciones de salud, bueno, eso puede cambiar. Entonces, por eso esta información es muy importante. Diferencias del epitelio según la edad o según la condición de la paciente. Cuando hay una madurez sexual, cuando ya se alcanza la madurez sexual y ocurre la primera menstruación, pues comienza esa acción de los estrógenos a nivel del epitelio y va a ocurrir la maduración de ese epitelio. Y entonces vamos a tener células superficiales y células intermedias, dependiendo de la fase del ciclo en que se encuentren, pero esas son las células que vamos a estar observando. La situación va a cambiar si se trata de una niña que, por supuesto, no ha adquirido la madurez sexual. Si está la paciente embarazada o en periodo de lactancia,
pues ahí va a ser distinto porque recuerden, como les mencionaba en el ciclo menstrual, ahí en el caso del embarazo y de la lactancia, los niveles de progesterona están constantes, están allí constantes y los niveles de estrógenos están bajos. Por lo tanto, no hay estrógenos que actúen sobre este epitelio y no va a haber maduración de ese epitelio. Por eso en este tipo de pacientes yo voy a tener células inmaduras que pueden ir desde estas células intermedias pequeñas, como las menciona ahí en el esquema, que generalmente nosotros las solemos llamar intermedias inmaduras, y células parabasales. Igual ocurre con las pacientes menopáusicas. Una paciente menopáusica ya no tiene un ciclo ovárico, ya no hay acción de estrógenos, ya los estrógenos no se están produciendo y por lo tanto no hay maduración. Entonces esas son condiciones en donde no hay acción estrogénica, que es lo que uno también llama acción estrogénica, es decir, no hay estrógenos y por lo tanto, al no haber estrógenos, no ocurre una maduración del epitelio. Entonces así, a grandes rasgos, podemos decir que cuando hay estrógenos hay células maduras y cuando no hay estrógenos hay células inmaduras. Y eso también me va orientando, por eso es tan importante saber la edad de la paciente y sus condiciones clínicas, si está embarazada o no, si es una niña, si está lactando, si es menopáusica. ¿Qué índices voy a evaluar desde el punto de vista de citología hormonal? Voy a evaluar el índice cariopicnótico. Recuerden que las células superficiales, como les mencionaba, tienen núcleos picnóticos, que son estos núcleos pequeños, redondos y densos, bien compactos, con una cromatina bien compacta. Eso es lo que yo evalúo en el índice cariopicnótico. ¿Qué cantidad de núcleos en esas células tienen esa característica? Todos estos índices los voy a representar en un porcentaje. Entonces yo, si es la mayoría de los casos, de los núcleos que yo estoy observando, porque veo mucha pignosis en esas células, entonces ahí yo voy a decir, bueno, un 80, un 70, 80, 90%, dependiendo. El índice de eosinofilia, nos referimos al color del citoplasma. ¿Qué proporción de células tienen citoplasmas rosados o eosinófilos en X extendido? El índice de maduración, y en el índice de maduración voy a decir el tipo de células, qué cantidad de células parabasales, qué cantidad de células intermedias y qué cantidad de células superficiales se observan. El índice de agrupamiento, si las células están agrupadas o si las células están aisladas en la muestra. Y también evaluar el índice de plegamiento, si las células están bien abiertos sus citoplasmas, si están bien amplios y no están dobladas o plegadas, o si las células más bien están plegadas y comenzamos a ver esas llamadas células naviculares. Todos estos índices se reportan en porcentaje. Hoy día realmente no se suelen, muchos discuten si qué tan útil es esto o no, el reporte de estos índices, porque la discusión, porque si nos damos cuenta lo vamos a reportar en porcentaje y no se van a contar las células. Esto es algo muy subjetivo a la observación de cada profesional que haga la evaluación. Entonces, a lo mejor para un profesional el índice cariopicnótico puede ser 90% y para otro puede ser 85%. Entonces van a ver esas variaciones, no es algo tan preciso desde ese punto de vista, pero obviamente las variaciones deberían ser mínimas. No puede existir un reporte de índice cariopicnótico del 90% y cuando lo vea otro profesional diga que el índice cariopicnótico es del 40%. No pueden haber esas diferencias tan abruptas, pero sí pequeñas diferencias en los porcentajes y por eso se dice que no es tan específica esta evaluación, que no es la ideal porque no es específica los porcentajes, no es algo que pueda ser reproducible en que siempre se va a tener el mismo porcentaje porque no hacemos un contaje de las células porque imposible, la cantidad de células que se descaman son demasiadas como para ponernos a contarlas. Es una evaluación más bien apreciativa de cada observador. Pero evaluando estos índices, uno puede establecer la fase del ciclo en que se encuentra la paciente. Entonces, obviamente, si una paciente está en una fase folicular, pues el índice cariopicnótico va a ser promedio entre un 50%, quizás un poquito menos. El índice de maduración va a estar predominio de células intermedias, el agrupamiento va a ser bajo y el índice de plegamiento va a ser bajo en una fase folicular, a diferencia de una fase luteínica donde ya las células están mucho más plegadas, entonces van a tener un índice de plegamiento mayor, al igual que un índice de agrupamiento mayor. Y en la ovulación, pues el índice cariopicnótico va a ser alto, el índice de eosinofilia va a ser alto, la cantidad de células superficiales va a ser elevada.
Entonces ahí uno establece en qué fase del ciclo puede encontrarse la paciente, por supuesto siempre comparando con la fecha de última regla, eso también es una información que nos va a ser útil. Otros términos que se utilizan, vamos a tener lo que es extendido o frotis hipoestrogénico, hiperestrogénico, normoestrogénico y atrofia. Hipoestrogénico nos vamos a referir a aquellos extendidos donde tienen células inmaduras. En aquellos casos de edad, pacientes en edad fértil, pacientes que están en edad fértil, que se espera que haya un ciclo menstrual normal, no tienen por qué haber células parabasales. Entonces, en esos casos, uno reporta que eso es un extendido hipoestrogénico. Hiperestrogénico para pacientes que están en edad menopáusica, que deberían tener células inmaduras en su extendido, pero no es así, y tienen gran cantidad de células maduras, principalmente superficiales. Por ejemplo, una paciente de 70 años no debería tener células superficiales. Entonces, y si llegara a tener gran cantidad de superficiales, uno habla de acción estrogénica presente o frotis hiperestrogénico. Normoestrogénico, una paciente que el tipo de células que se observan van acorde a su condición, a su edad y a la fase del ciclo. Y la atrofia en pacientes menopáusicas. Ese es un término que se utiliza exclusivamente en las pacientes menopáusicas, en donde yo voy a tener células inmaduras, principalmente parabasales. Esos son términos, estos términos que les acabo de mencionar, se pueden utilizar en la evaluación hormonal, aunque realmente la evaluación hormonal se hace con estos índices y uno lo que debe hacer en la evaluación hormonal es indicar si está en fase folicular, ovulación o luteínica en esa evaluación hormonal. Y estos otros términos de hipoestrogénico, hiperestrogénico, normoestrogénico o atrofia se suelen utilizar en la citología convencional, en donde no nos solicitan una evaluación hormonal, pero uno generalmente siempre lo está haciendo y según los datos de la paciente, pues uno puede y debe, no solo puede, sino que debe hacerlo, indicar si es hipoestrogénico, hiperestrogénico, normoestrogénico. Si es normoestrogénico, uno generalmente no lo coloca, sino que, bueno, reporta el caso como normal, no ocurre nada. Uno suele reportar si es hipo o hiperestrogénico porque esto es importante, porque obviamente me está indicando de que si no hay una acción de los estrógenos como se debería esperar por la edad de la paciente y por las condiciones de la paciente, o que hay una acción de estrógenos que no debería estar en estos tipos, dependiendo de la clínica de la paciente, ¿no? Recuerden la edad, si toman hormonas, todo eso es importante. Citología hormonal. ¿Qué tipo de muestras? Bueno, ya vimos que la muestra debe ser del fondo del saco vaginal y se puede hacer una evaluación hormonal en una única muestra, se toma esa única muestra, se conoce la fecha última regla, se conoce la edad de la paciente, se hace la evaluación y se determina, bueno, la paciente está en esta fase del ciclo. O se pueden hacer en muestras seriadas. Estas muestras seriadas se toman una vez a la semana durante 4 semanas, durante lo que debería ser un ciclo completo para ir evaluando que si efectivamente el ciclo es correcto. Se supone que cada semana corresponda a una fase del ciclo y eso se debería ir viendo en la citología, se debería estar viendo reflejado en las células de esa muestra. ¿Qué utilidad tiene la citología hormonal? Pues estudiar el ciclo menstrual, si en verdad es un ciclo menstrual normal, aporta datos de la ovulación de esta paciente, si en qué día está ovulando, también permite saber se puede establecer, obviamente, no es algo como tan específico, pero se puede establecer más o menos en la duración del ciclo y evaluar, por supuesto, la producción de los estrógenos, que es una evaluación indirecta de la función ovárica. Si estamos viendo que se está llevando la maduración que corresponde según cada fase del ciclo, pues estamos viendo que los estrógenos están actuando, lo que me habla de que hay una correcta función a nivel del ovario. ¿Cuándo es una atrofia? Y ya más o menos lo mencionaba anteriormente, solamente voy a reportar atrofia en pacientes menopáusicas y postmenopáusicas. Todo lo demás no es una atrofia. Una atrofia, células inmaduras, parabasales principalmente. Yo reporto atrofia únicamente en pacientes que están en edad menopáusica o postmenopáusica. Todo lo que sean células parabasales en una paciente que esté en edad fértil, eso es hipoestrogénico. Entonces ahí entramos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo es hipoestrogénico? Cuando se ven células parabasales en pacientes que estén en edad fértil. Porque no tengo por qué yo ver células parabasales o células inmaduras en este tipo de pacientes. Entonces allí hablo de hipoestrogénico.
Pero atrofia, recuerden, solo en pacientes menopáusicas o postmenopáusicas. En pacientes que ya no les viene la menstruación, ahí yo hablo de atrofia. Todo lo demás es hipoestrogénico. Dependiendo, ¿no? Si es una niña, pues no hablo de hipoestrogénico, sino que es normal, porque en una niña es normal que hayan células inmaduras. Ahí no voy a hablar de hipoestrogénico porque ahí no tiene por qué haber acción de ningunos estrógenos. Ahí simplemente es normoestrogénico o normal, porque no ha alcanzado la maduración sexual. ¿Cuándo es hiperestrogénico? Cuando tenemos células superficiales e intermedias en pacientes menopáusicas. Pacientes menopáusicas no tienen por qué tener células maduras. Entonces, sobre todo de tipo superficial. Entonces, ahí yo ya comienzo a hablar de hiperestrogénico o también en muchos casos también uno lo reporta como acción estrogénica presente. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que hay estrógenos que están madurando ese epitelio, cosa que no tiene por qué estar ocurriendo en una paciente menopáusica. Por supuesto, siempre tomando en cuenta si la paciente toma o no hormonas, si tiene terapia de reemplazo hormonal o no. Por eso es tan importante la información clínica de la paciente. Porque si es una paciente de 60 años que me dice que tiene terapia de reemplazo hormonal, bueno, ahí se puede esperar que quizá yo me consiga algunas células superficiales o unas intermedias. Pero si no, no tienen por qué estar. Y ahí es cuando yo hablo de hiperestrogénico. Nunca voy a hablar de hiperestrogénico en una paciente que está en edad reproductiva. Una paciente de 20 años, yo no voy a hablar de hiperestrogénico porque es esperable que haya una maduración de este epitelio en ese tipo de pacientes. Entonces, por eso es tan importante comprender cómo es el ciclo menstrual, cuándo es que los estrógenos están presentes en el ciclo en una paciente en edad reproductiva, cuándo los estrógenos comienzan a dejar de estar presentes en la menopausia, en las niñas que todavía no han alcanzado la maduración sexual, en el embarazo y en la lactancia, que no hay acción de los estrógenos. Entonces, estas son condiciones normales. En una paciente, si les dicen que la paciente está lactando o que la paciente está embarazada, pues es esperable que ustedes tengan células inmaduras y esto no tengo por qué reportarlo como hipoestrogénico porque es normal según la condición de esta paciente. Por eso es tan importante conocer el ciclo menstrual y la acción de los estrógenos a nivel del epitelio. Espero que este video haya sido de mucho interés para ustedes. Por supuesto, si tienen preguntas, las pueden dejar en los comentarios. Es un video que yo sé que se hizo un poco largo, quizás puede ser un poco denso, pero es que es bastante información que comentar. Si seguramente se me habrá pasado alguna cosa, pues lo pueden preguntar en los comentarios y con mucho gusto se los respondo. Si quieren que profundice más en alguno de los aspectos que se mencionaron aquí, pues solicítenlo y hago un video mucho más profundo en alguno de los puntos que se trataron. Quise abarcar como casi prácticamente todo lo que es en relación a citología hormonal. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad para ustedes. Por supuesto, no olviden suscribirse, darle like, compartir. Recuerden que todo eso es una forma de apoyar el trabajo que hacemos. Es también saber si a ustedes les está gustando o no el contenido, si de verdad están aprendiendo con esto o no, porque la idea es comunicar lo que nosotros, las pocas cosas que nosotros sabemos, comunicárselas y hacerles a ustedes el aprendizaje de estos temas que a veces pueden ser muy complejos de una forma más sencilla. Así que nos vemos en un próximo video. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Chao, chao. Nos vemos en otro video.